En Memorias que Perduran de hoy tenemos una grata entrevista con la profesora y escritora Aida Soria Galvarro. La profesora Soria Galvarro nació en Cochabamba un 26 de agosto de 1942, de modo que actualmente cuenta con 79 años, de quien precisamente estaremos recogiendo esta semblanza de vida de un trabajo arduo inicialmente como profesora de educación primaria, egresada de la Normal Superior Libertador Bolívar de La Paz y con una amplia experiencia de trabajo tanto a nivel de docente como de directora en diferentes unidades educativas en Cochabamba. Pero además había destacado su labor como escritora. Ella ha participado de diferentes eventos, de diferentes actividades, tanto nacionales como internacionales, ha publicado libros y es precisamente de esto que estaremos hablando, de su actividad docente, pero también de su actividad como escritora. Profesora Aida Soria Galvarro, quiero darle la cordial bienvenida al programa Memorias que Perduran, programa que se emite por YouTube, por Facebook y que se graba además por este tiempo de pandemia a través del Zoom. Grato escuchar su saludo inicial, profesora Soria Galvarro. Muchas gracias, don Constantino Rojas. Es una grata satisfacción para mí poder compartir unos momentos de lo que ha sido el objetivo principal de mi vida: enseñar, escribir y difundir literatura para los niños y jóvenes. Muy agradecida por su interés en saber sobre mi biografía y sobre mi trabajo. Bueno, había dicho que nació en Cochabamba. ¿Qué recuerdos tiene de su infancia de la Cochabamba de antes? En realidad tengo pocos recuerdos de la Cochabamba misma, de la ciudad, porque yo mi primera infancia la pasé en el campo, en una región que es hermosa, en la región de Pairumani, donde estaba la hacienda de Simón Patiño. Mi papá ha trabajado muchos años en esa empresa y de qué modo nos hemos criado muy felices en un lugar que es un paraíso verdadero, como es Pairumani. Entonces hablemos de Pairumani, sus recuerdos de infancia. Dígame, con todo gusto. Para mí es lo que constantemente me levanta el ánimo cuando recuerdo mi infancia, mis padres. Para mí es como un estímulo para seguir adelante. Y también esos años felices son los que iluminan muchas veces nuestro trabajo, nuestra creación. Pairumani era una hacienda muy linda, muy moderna en esa época. Tenían hermosos campos llenos de alfalfares. Y bueno, mi padre tenía la hermosa costumbre de llevarnos a pasear por todos los lugares cercanos y alejados de las colinas, hacia lo que ahora es un parque ecológico, pero más arriba donde estaba la toma de agua había una cascada preciosa. Y todos los fines de semana llevaba a todos sus hijos, que en realidad éramos 5 hijos, nos hacía pasear, recorrer y enseñarnos también los nombres de las plantas, de los árboles, de los animales. De que tengo una especial predilección por conocer las plantas. Y también difundir los nombres de los animales. Algunas de mis obras se refieren exclusivamente a ese lugar. Por ejemplo, tengo un libro que aún no está impreso, pero se refiere justamente a descubrir el tesoro más valioso que el oro. Y es un viaje que se hace entre varios niños y sus padres hacia un lugar, descubriendo cada momento
los atractivos más grandes, como son hermosos árboles poblados de avecitas cantoras. También se descubren quebradas profundas y finalmente, atravesando un túnel, se llega a una hermosa cascada. Usted conoce Pairumani, más o menos es ese. Conozco, sí. Entonces, todo el libro es un viaje que llevamos a los niños hasta llegar al momento culminante, que sería el final, llegar a la cascada. Y así también he descubierto, por ejemplo, que los niños de hoy conocen muy poco de las aves, de los bichitos que hay, de los peces. Y me encanta compartir con ellos estas experiencias, y de modo que además les resulte casi como una adivinanza ver las imágenes de los bichitos, y ellos tienen que, de una pequeña descripción, adivinar de qué bichito estamos hablando. Entonces ese librito se llama Bichos y Bicharracos, Bichos, Bichitos y Bicharracos. El otro se llama Colores y Cantos, se refiere a las avecitas. Y el otro librito se refiere a los peces en palacios de cristal. Entonces, son parte de las experiencias de mi infancia que me hacían siempre buscar información y descubrir. Quisiera que los niños también sigan descubriendo. Y apelar a los recuerdos, indudablemente. Sí, evidentemente. Pero bueno, siguiendo con los recuerdos, ¿cuál es la actividad de la gente en los tiempos de su infancia en Pairumani? Pairumani era una granja lechera muy moderna en esa época. Tenía inclusive una planta de pasteurización de la leche. Entonces, la actividad principal de las personas era llevar el ganado a los terrenos donde había alfares, y luego en las tardes se tornaban para que en cada establo donde las vacas tenían un lugar, cada vaca sabía cuál era su sitio, llegaban y ahí se procedía al ordeño. Era una actividad que abarcaba casi todo el pueblito, ¿no? Toda la gente vivía pendiente de que ya era la hora de llegada del ganado. Y bueno, aparte de disfrutar con esta novedad de ver los terneritos que nacían, y también asustarnos con los toros enormes que traían, que eran sementales, que tenían sus lugares donde estaban sumamente cuidados y eran peligrosos porque eran bravos, pero a todos los niños nos encantaba ir a ver los toros gigantes que había. Los chicos que vivíamos en el campamento, en realidad eran casitas muy bonitas, todas iguales, donde vivían personal que trabajaban, empleados que trabajaban en la hacienda. Bueno, en las noches todos los niños nos reuníamos a jugar y cantar o hacer alguna actividad entretenida, porque en esa época no había televisión, no había ni radio, todo lo creábamos, lo inventábamos, y todo el tiempo siempre jugando entre los niños de esa época. Y a propósito de juegos, profesora Soria Galvaso, ¿qué juegos jugaban en la época? Los juegos preferidos eran, por ejemplo, la piedra libre, donde todos tenían que esconderse, y uno contaba hasta 100 y luego tenía que encontrar a los que estaban escondidos detrás de las plantas, en cualquier sitio. Luego cantábamos esas canciones de Mandandil, hacíamos veladas. Uno de mis hermanos era muy ocurrente, muy habiloso, y hacía un lugar como un escenario de teatro donde teníamos que
demostrar algunas habilidades que teníamos, cantar, recitar o bailar. También se disfrazaban de fantasmas. Eso era una de las actividades más interesantes porque les encantaba a los chicos disfrazarse y hacer asustar. Nosotros sabíamos que era un juego, pero igual nos asustábamos también. Se disfrazaban de fantasmas con una sábana blanca y se deslizaban por unos pilares que había en los establos metálicos y hacían un sonido de campanitas así. Y para darle más interés al juego hacían trampas en los huecos, lo cubrían con paja y al correr muchos caían en la trampa. Así, cosas muy diferentes de lo que ahora la otra. Claro, totalmente diferente ahora. Sí. Los tiempos han cambiado. ¿Y usted logró conocer a don Simón y Patiño? No, pero sí recuerdo un poco cuando murió. Tuvo un entierro muy solemne, vino gente de todo el mundo y naturalmente fue difícil poder participar, ¿no? De lejos sí veíamos la cantidad de movilidades que llegaron y se hizo toda una ceremonia porque lo trajeron para enterrarlo en Pairumani y se construyó allá un mausoleo donde actualmente están los restos de su esposa y de Mantenot. ¿Cuál habría sido la influencia de don Simón Patiño en los habitantes de Pairumani? En realidad vivía su esposa, doña Albina, ¿no? en la que se llamaba el Palacio Villa Albina, que está a la entrada de Pairumani. Parece que don Simón era una persona muy comprometida y siempre trataba de que todos sus empleados estuviesen en una buena situación. Y todos los que lo habían conocido hablaban muy bien de él y lo apreciaban. En el palacio vivía doña Albina y tenía unos jardines preciosos y frutas exóticas de casi todo el mundo. Entonces era una atracción siempre que podía. Mi papá nos llevaba a pasear una vuelta por el jardín de doña Albina. La escuela estuvo también en Pairumani. No había más que primer curso en Pairumani. Solo el primer curso. La escuela teníamos que trasladarnos hasta Quillacollo y yo estudié en la escuela Heroína. Y fue también todo una aventura porque había una movilidad que nos recogía a todos los niños que estaban en edad escolar para llevar y también al retorno nos volvía a traer. Pero hubo una época en que no sé por qué razón no se conseguía gasolina. No había gasolina. Entonces, nos llevaban en carreta, arrastrados por un caballo percherón. Era para nosotros una fiesta, porque bajábamos y subíamos de la carreta en todo el trayecto, recogiendo flores del campo. Y el caballo lo llevaban a paso. Entonces, por un camino que parece que ya no existe, se llamaba La Chulla. Era un camino que iba bordeando los sembradíos y rodeado de hermosos árboles de sauce. Entonces, para nosotros era una verdadera fiesta ese viaje. ¿Y qué tal la escuela en Quillacollo? ¿Qué recuerdos tiene? También tengo recuerdos lindos, porque la directora de esa escuela era doña Mélida de Guerra, una excelente maestra que amaba mucho la literatura y la poesía. Y recuerdo mucho porque ella me enseñó a valorar la poesía y a declamar. En esa época me gustaba declamar en la escuela. Y además
presentaban veladas artísticas, literarias en el teatro de Quillacollo, el teatro Teófilo Vargas. Entonces todas las escuelas lucían sus habilidades y sus programas, a cual mejor. Y luego la secundaria. La secundaria ya estuve acá en la ciudad de Cochabamba, en el Liceo Elena Arce. También tengo un recuerdo muy lindo de la directora, la señora Elena Arce, que era una persona muy inteligente, que hacía querer mucho por las alumnas. Todas la apreciábamos muchísimo, tanto así que cuando en la escuela, el liceo se vio en situación de dificultad porque no teníamos un espacio adecuado para que funcione, estaban demoliendo una esquina que era en la calle Lanza y Ecuador. Estaban demoliendo, entonces necesitaba con urgencia un local donde poder funcionar el liceo. Entonces la señora Elena hizo muchas gestiones con apoyo de los padres de familia. Y justamente poco antes de que le entregaran el local, que actualmente es en otro, fue a funcionar en la calle Baptista, entre Ecuador y Colombia. Tuvo un disgusto la señora Elena porque en principio le negaron adquirir un local. Era un liceo muy numeroso, tenía muchísima cantidad de alumnos, tenía 3 paralelos desde primero hasta sexto. Pero a raíz de ese disgusto ya se enfermó, le vino una embolia y falleció. De ahí que todos quedamos tan afectados. Recordándola, hicimos lo posible el trámite para que llevara el nombre del Liceo Elena Arce. En ese entonces se llamaba Liceo Cochabamba, pero después se hizo todo el trámite y llegó a nombrarse el Liceo Elena Arce. Entonces Ahora, ahí salí bachiller. Sí. El cambio de Pairumani a Quillacollo y de Quillacollo a Cochabamba, ¿qué significó para la profesora Soria Galvarro? En realidad, yo amaba mucho el campo, me gustaba y sentía la falta, pero no fue el cambio no fue tan rápido porque previamente estuvimos un tiempo en la región de Comarapa, San Isidro, que también son áreas bellas de nuestro país, porque mi padre trabajaba en el proyecto de la carretera a Santa Cruz. Entonces, de ese modo estuvimos un tiempo, unos años, y después recién pudimos retornar. Pero antes estuve un año en la ciudad de La Paz. Así, conocimos bastantes cambios. Sí. ¿Por qué decidió estudiar para ser profesora? Seguramente yo tengo alguna vocación de maestra porque mi abuela materna fue una excelente profesora, fue discípula de doña Adela Zamudio y amiga, también profesora, trabajó con ella en una de sus escuelas y tenía esa vocación de enseñar que era muy grande. Probablemente me dejó algunos genes de su herencia, su amor hacia la enseñanza. En cuanto yo salí bachiller, dije, quiero ser maestra. Y bueno, en realidad ese año fuimos pocas bachilleres, solo éramos 16 estudiantes que nos habíamos graduado. Y la mayoría fuimos a estudiar magisterio. ¿Y se fueron a La Paz? A La Paz, otras se quedaron acá en Cochabamba, en escuela normal católica. Normal católica. Pero La Paz, la normal superior Simón Bolívar, me acogió muy bien,
fueron años hermosos también, para mí, un trabajo de descubrir muchas cosas y vivir ya, digamos, un poco más intensamente, porque tuve una excelente maestra también, doña Delia Gambarte Quesada, y su esposo, don Humberto Quesada, que era el director general de educación. Y eran personas avanzadas, de ideas muy modernas y muy revolucionarias. Entonces eso me llenó de satisfacción, porque coincidíamos en nuestra forma de pensar y de el mundo. Ahora, ¿qué es lo que podría destacar de su presencia en la Normal Simón Bolívar en La Paz? Justamente allá se formaban 3 grupos de estudiantes: los que fueron bachilleres, los que habían ido desde tercero de secundaria y estaban también haciendo, en los bachilleres hacíamos solo 2 años. Los otros grupos que fueron de tercero de secundaria hacían 4. Y había otro tercer grupo que eran los maestros que tenían experiencia de trabajo, pero que estaban profesionalizándose. Entonces, era muy interesante porque los niveles de capacitación eran diferentes, pero se compartía todo. Entonces, una experiencia muy interesante que no me olvido es la distribución de las becas, porque el primer año todos los alumnos, muchos de los alumnos pasaban situaciones económicas muy difíciles, y cuando salían las listas de los alumnos becados, nos reunimos en un grupo y dijimos: ¿quiénes son? Queremos conocer a los becados. Y se nos ocurrió visitar sala por sala para encontrar a los alumnos becados, y nunca podíamos encontrar a ningún alumno becado. Eran listas. Y yo les preguntaba a los profesores: ¿y este alumno, usted lo ha conocido? Sí, pero hace muchos años era alumno aquí, después se fue, salió, no terminó. Otros que decían que habían estado aplazados durante 7 años. Y no había uno que habíamos encontrado que fuese compañero nuestro o que estuviera en alguna de las aulas. Entonces nos dio valor para hacer una comisión, ir a visitar al director general de educación. Y bueno, el señor Humberto Quesada nos recibió muy bien, era una persona tan perspicaz, y dijo: ustedes han hecho lo que no hemos podido hacer durante muchos años. Les agradecemos, y estas listas se van a ir al basurero. Elaboren ustedes una lista con todos los estudiantes que tengan necesidad de un apoyo económico y tengan buenas notas. Bueno, nos dio las herramientas para seguir y lo hicimos. Entonces, la satisfacción mía fue plena, porque conocí a varios estudiantes que venían de las minas, del altiplano. Inclusive había muchachos aymaras que estaban todavía con dificultad de aprender el idioma español y tenían que pasar situaciones muy difíciles porque su comunidad les traía algo de víveres, pero los traía de vez en cuando. Entonces pasaban situaciones muy difíciles, vivían en un cuartito próximo a la Normal. Entonces decidimos ayudarlos, y fue muy, muy grato porque los estudiantes respondían interesándose más, siendo mejores alumnos, y a todos podíamos colaborar. Entonces eso es una experiencia muy linda, me sirvió para ver que no se debe uno callar frente a la injusticia, y hay que buscarla, la forma de solucionarla. Ya hablando de su actividad docente, ¿cuál fue la primera escuela y el lugar donde fue a trabajar? Mire, cuando egresamos de la Normal, éramos 3 amigas cochabambinas que decidimos
trabajar donde hubiese necesidad, pero sí con el único requisito de que nos mantuvieran unidas. Ajá. O sea, fuimos a hablar con el director departamental, el señor Sancetenea y sus supervisores, y les dijimos así: queremos trabajar donde haya necesidad de profesoras, pero les rogamos solo que nos mantengan en el mismo sitio a las 3. Y así fue. Nos iniciamos en Tarata. Estuvimos allá 3 años. ¿Qué tal su experiencia docente en Tarata? Los iniciales. En principio fue muy, muy duro porque no conocíamos a nadie en el pueblo, no conocíamos, parecía un pueblo deshabitado, medio silencioso, pero después ya nos hicimos un ambiente muy, muy grato, había mucha juventud y la afición a la música que los parateños siempre han demostrado nos atraía mucho porque fue muy lindo. Todas las noches teníamos serenata. En esa época teníamos que vivir en el pueblo y solamente los fines de semana retornábamos a la ciudad, a la familia, a mis hermanos y a mi madre. ¿El quechua ha sido un problema en Tarata? No. No. Yo entiendo bastante de quechua, pero sí tengo dificultad en hablar. Uh-huh. Pero lo más interesante y lo que me dio muchas satisfacciones, cuando empecé a trabajar tenía un grupo de niños de sexto de primaria y todos hablaban quechua cerrado. ¿Cómo llegaban hasta sexto curso sin hablar español? No entendían casi nada. Entonces ahí les he explicado que tenían que hablar y si no entendían que pregunten, que teníamos que aprender. Yo iba a aprender quechua y ellos tenían que aprender español. No hubo ninguna dificultad, aprendieron muy bien, rápido. Más bien yo tuve cierta dificultad porque cuando hablaba seguramente no pronunciaba correctamente y ellos se reían. Entonces eso me prohibía de hablar. Pero fue muy lindo también. Los profesores y el director de entonces trabajaba con nosotros en la escuela llamada René Barrientos. Era un profesor Raúl Saavedra, una gran persona y un gran maestro. Confiaba mucho en nosotras y desdoblaron la escuela y una parte de la escuela se fue a la que era vivienda de René Barrientos, una casa antigua, y ahí se habilitaron unas 4 aulas para que pudiéramos trabajar. Y decía, yo las dejo trabajar solas, a las profesoras jóvenes, y todos de vez en cuando deben ir a visitar. Bueno, fue un voto de confianza que nos gustó muchísimo porque emprendimos un trabajo interesante. Por las mañanas eran avance del programa y en las tardes hacíamos manualidades, hacíamos muchas otras actividades. Eso fue también como un trabajo adicional, pero con mucha satisfacción. Y también ahí empecé a ver la necesidad, la urgencia de que nuestros niños tuviesen libros más adecuados para ellos, para iniciarlos en la lectura. Porque los textos que les pedían, un libro de lectura que en esa época se utilizaba, tenían un vocabulario que casi no lo entendían y con temas tampoco que les atraían, ¿no? Entonces ya vi la necesidad de la urgencia de que los niños tuviesen otro tipo de literatura para iniciarlos en la lectura. Ahí empecé a hacer mis primeros trabajos y compartir con los niños. Pero luego de Tarata, ¿dónde fue su próximo destino? Después trabajé en Quillacollo. Después de 3 años que estuve en Tarata, me fui a Quillacollo en la escuela Fidelia Corral Sánchez. También
una experiencia muy linda. Y después de 2 años que estuve en Quillacollo, ya pude venir a la ciudad y trabajé en la escuela mayor de Silverio Rocha, en la calle Santibáñez. Después de unos 2 años o 3, empecé a trabajar también en el área privada, en el Instituto Americano, donde estuve muchos años, 15 años. ¿Y cuándo surge su vocación de escritora? Como le digo, en cuanto empecé a trabajar, sentí la necesidad de darles otro tipo de material de lectura a mis niños. Empecé a trabajar primero unos boletines, folletitos, que los hacíamos a través de policopiadoras. Era un sistema con stencil, todo muy complicado para sacar, pero lo hacía. Tenía unos cuadernillos de lectura y de escritura para segundo de primaria, y así fuimos con algunas colegas con las que compartía, fui creando algunas actividades para iniciar a los niños en la lectura. Pero una vez que estuve en el Instituto Americano, allá había la posibilidad de que los papás pudiesen adquirir libros diferentes para los niños. Y ya podíamos comprar, ir a las librerías, buscar otro tipo de libros para armar la biblioteca de aula. Esa experiencia fue muy linda también para mí, muy diferente, pero en el fondo tenía mucha tristeza porque sabía que nuestros niños de escuelas fiscales no tenían ese material y que necesitaban con urgencia, ¿no? ¿En qué consistió esa experiencia? El de comprar libros y armar la biblioteca de aula. Trabajar con los niños la lectura. Las primeras horas a la hora de ingreso trabajábamos la lectura y después compartíamos las experiencias que los niños encontraban al leer esos libros. Cada niño tomaba un libro, lo leía y tenía un día en el que él podía contar lo que más le había gustado de ese libro. En todo caso, siempre que disfruten con la lectura, que tengan libertad de elegir lo que van a leer y que sea una de las actividades más atractivas del aula. En su biografía señala que fue coordinadora departamental del programa Prensa Escuela. Sí. Cuéntenos en qué consistió esta experiencia. Es una experiencia también muy linda. Lástima que no prosiguió por los temas políticos que siempre en nuestro país se ha afrontado, ¿no? Es un programa que inicialmente se originó en Venezuela, donde la prensa se lleva a la escuela y trabajando con los niños en los cursos superiores, incluso en los cursos inferiores, pero no haciendo destrozos con el periódico ni reportando como naturalmente muchas veces se utiliza en la escuela, sino más bien aprendiendo a conocer cómo es un periódico, qué cosas tiene un periódico. Empezando del título, saber qué es el título, qué es el editorial, buscando la noticia que más les hubiese llamado la atención. Ahí los chicos con libertad elegían una noticia que puede ser de algún accidente ocurrido o de una noticia de deportes, de fútbol. Y después de leer, hacíamos un intercambio de ideas. Trabajar con un periódico en el aula podía durar 15, 20 días con un mismo periódico. Y se hace una riqueza de contenidos admirable. Entonces, lo importante era relacionar todos esos contenidos que vienen en la prensa con los temas que se van avanzando, ¿no? En materia de lenguaje, en materia de sociales, información, en fin, en todos los temas que se pueden relacionar. Pero partiendo de esa realidad que es llevar el periódico al aula. Entonces, fue muy, muy linda esa experiencia. Tuvimos una
2 o 3 seminarios, uno en Santa Cruz, otro en La Paz, donde participaron profesores de cada distrito. Yo representé a Cochabamba en ese proyecto y organizamos un seminario también a nivel departamental. Una experiencia pedagógica hermosa. Lamentablemente quedó en nada porque hubo cambios políticos y los temas políticos no se podían tratar en la escuela, era un pecado mortal. Señalaba en la presentación que usted ha participado también en varios eventos internacionales. ¿Cuál de ellos podría destacar como lo más loable, lo más representativo? Sí, por ejemplo, el PIALI es un programa que tiene origen en México y está destinado a fomentar la escritura creativa entre los niños. Es una metodología muy especial donde no se interviene como adultos en la corrección de sus trabajos. Son trabajos hechos por los niños en aula en base a distintas motivaciones. Entonces, el trabajo se lo lee, se lo escribe, se lo corrige y se lo ilustra. Todo es un procedimiento que se lleva a cabo en aula. Entonces, el maestro que trabaja este programa de escritura creativa con los niños tiene que tener un tacto muy grande porque no le puede corregir su escritura. Sí, se puede ver la ortografía, pero no como corrección, sino como un proceso de aprender. O sea, si el maestro levanta un inventario de todos los errores más comunes en la escritura de sus trabajos y luego se hace una lección donde se visualiza la corrección, donde se visualiza la escritura correcta y ellos son los que tienen que corregir en sus trabajos. Pues hay actividad de escribir, leer, reescribir, releer e ilustrar. Entonces, en cada aula se llega a obtener trabajos preciosos que los niños escriben. Algunos niños escriben sus experiencias personales y se les pregunta si se pueden difundir o si prefieren tenerlo en reserva. Pero la mayoría quiere publicar lo que escribe. Entonces, al final de la experiencia, escogen los mejores trabajos, no solo de una aula, sino de una escuela, de toda la escuela. Y se diagrama con ese material un librito. Ese libro se lo lleva a imprenta. Hay que imprimirlo y sacar el libro como un verdadero. Entonces, el trabajo del niño tiene sentido, porque está escribiendo para publicar su libro. No es un trabajo que vaya a pasar una calificación, en fin, a un archivo, sino es un material que va a quedar y va a formar parte de la biblioteca, impreso en una editorial. Naturalmente, se requería algunos fondos para poder llevar adelante la edición, pero siempre hemos contado con el apoyo de los padres de familia y hacíamos campañas de todo tipo para reunir los fondos y poder sacar el libro. En este tiempo, en Piali, hemos sacado 4 títulos diferentes: Carrito de Sueños, Cuentos y Más Cuentos, y bueno, ya no sé los otros nombres, pero son varios libros que se han hecho. Y también la ventaja es que podíamos compartir con otros países. Tuve la suerte de asistir a un congreso en Puerto Rico, organizado por el PIALI México, y allá conocimos los representantes de todos los países de Sudamérica. Han estado de todos los países de Sudamérica y se intercambian los libros. Entonces, teníamos libros chilenos, escritos por niños chilenos, argentinos, colombianos, peruanos, una riqueza hermosa. Un trabajo muy lindo, donde la escritura y la ilustración
hasta el armado del libro. Los niños tenían que poner el título, elegir el título, hacían hasta el índice y ponían una especie de prólogo también. Entonces, esa es una riqueza, una creación muy grande, preciosa. El trabajo estaba dirigido por una mexicana muy entusiasta, muy alegre, Marta Sastría. Bueno, hace muchos años que hemos perdido contacto con ella, no sé qué habrá sido. Teníamos otro programa que es el IBI. En realidad, ese tiempo yo estaba integrada en un grupo que se llamaba Experiencias, Comité de Experiencias Pedagógicas de Cochabamba, que representaba también al IBI, que es una institución de nivel internacional. Las siglas son en inglés, International Bibliothek. Estaba dirigido por una alemana desde Múnich, pero es una organización mundial y dan premios, han creado un premio que es como el Nobel en la literatura infantil, que es el premio Hans Christian Andersen. Entonces, muchos escritores en todo el mundo han tenido la suerte de recibir ese premio, pero naturalmente es una institución muy difícil de acceder porque hay que pagar una matrícula anual para poder ser miembro de esta institución. Nosotros tuvimos la suerte de que había apoyo para Bolivia en esa época de la directora mundial, que era Lena Meisel, que es una alemana. Una pregunta, ¿es fácil ser escritora en Bolivia? No sé, realmente no es fácil porque una persona como nosotros, una maestra, necesita trabajar mucho, necesita dedicarle tiempo, y lo que sucede es que una maestra parte en varias actividades, ¿no? Tenemos la atención del hogar y atendiendo en el trabajo docente, que siempre requiere constante actualización, estudio, investigación. Entonces, sin embargo, cuando hay vocación, cuando hay deseo de hacerlo, se consigue hacerlo, ¿no? Hay que darle su tiempo, hay que darle el amor que requiere el escribir libros, ¿no? Una vez que uno ha escrito los libros, los ha elaborado, los ha corregido, sin buscar la forma de imprimir, era un verdadero triunfo hace años atrás, al menos en la época en que me tocó trabajar. Era muy difícil y muy costoso, más si queríamos hacerlo con colores. Sin embargo, lo interesante es que uno tiene que integrarse con algún grupo y trabajar siempre en equipo. Entonces, así hicimos varios títulos de unos libritos pequeños que se llamaban la colección Puro Chapitas. En esa colección había 9 títulos. Se escogieron 4 ya cuando fue la primera reforma educativa en Bolivia. Entre esos 4 estaba uno de mis cuentos y fueron publicados para las bibliotecas de aula de todo Bolivia. Sabíamos que la edición había alcanzado 23.000 o 24.000 ejemplares para distribuir en todas las bibliotecas de aula de Bolivia. Para nosotros eso fue un entusiasmo muy grande, un logro, y a partir de ahí, los 4 que fuimos seleccionados en esa ocasión, decidimos agruparnos y seguir trabajando, seguir produciendo libros. Y organizamos el grupo Pasito, que son como dar los primeros pasos para entrar al mundo de la literatura infantil. Y da la casualidad que este año, nuestro grupo editorial Pasitos, dedicados a la literatura infantil y juvenil, estamos cumpliendo nuestras bodas
EPLA. Y hemos señalado el mes de abril como el día del mes de, no podemos fijarnos un día, quizá el 2 de abril, pero el mes de abril está dedicado a la literatura y los libros. Por eso que estamos cumpliendo 25 años en este mes de abril, en este año 2021. ¿Y qué actividades están organizando para festejar estos 25 años? Bueno, nuestro deseo era publicar un nuevo catálogo. Tenemos un catálogo ya con toda la producción a partir de del primer librito que habíamos sacado con tanto entusiasmo y tanto cariño. Hemos alcanzado una producción notoria y queremos continuar sacando otros títulos. Queríamos que este año sea el año el año plateado, que todos los libros deben este año fortalecer esta producción. Aún no hemos podido sacar ninguno de este año porque realmente esta pandemia nos ha afectado mucho. Ya nuestras reuniones no podemos hacerlas sino de forma virtual. Y la ventaja es siempre trabajar en equipo. Esa es la experiencia más linda que he cosechado en todas las actividades que tengo. Siempre trabajar en equipo. Eso es muy interesante. Respetándose mutuamente y siendo sinceros a veces, compartiendo todo lo que producimos y las ideas, respetando las ideas de todos. Porque no puede ser que una sola persona decida por los demás, no. Queremos hacer este año este proyecto, este trabajo, y todos hacen lo mismo, compartimos, leemos, observamos las que haya que observar y vamos adelante. También nos ha servido para encontrar artistas plásticos que puedan ilustrar nuestros libros. Y ahí hemos dado impulso a muchos de los ilustradores que han trabajado en ilustrado nuestros libros. Una de ellas es mi hija, que es una verdadera artista, tiene una formación excelente, brillante. No está aquí, lamentablemente, pero sí, cuando puede me ayuda y ilustra algunos de mis libros. Y ella se llama Jimena Claure. Es directora de cine animado según su título, pero no ha podido ejercer aquí en Bolivia. Entonces ha salido, él está viviendo ahora en Pensilvania. También hemos apoyado mucho a los artistas que están acá, como Ramiro Ortega, que es uno de los que ha ilustrado más libros nuestros. Sí, hay otra muchacha también que es Esther Mino y Elba Miranda. Entonces, siempre estamos tratando de incentivarlos y además explicamos que en un libro para niños, la ilustración, la creación les corresponde el 50% al dibujo, al color, y el otro 50% le corresponde al escritor. Entonces, los niños aceptan los libros bien ilustrados, quieren verlos con colores. Ahora, cuando son mayorcitos, menos ilustración, pero sí también les encanta el color y la ilustración. Profesora, si hacemos un balance de su actividad como profesora y la otra como escritora, ¿qué es lo que ha pesado más en su vida? Bueno, naturalmente como profesora, porque he dado mi vida por las escuelas donde he estado trabajando. En la escuela donde he sido directora casi 20 años, en la Escuela Mayor de Ustaris. Y esa escuela me ha conquistado tanto que, bueno, ahí he trabajado con todo el impulso posible. Al mismo tiempo, tenía tanto deseo de contagiar mi entusiasmo y deseo de trabajar en favor de los niños a mis colegas maestros. Y he tenido excelente respuesta. Ellos siempre han estado
ávidos para aprender más y para buscar nuevas técnicas, para buscar incentivos en nuestro trabajo, porque la alegría que tenemos los maestros es sobre todo la respuesta de los niños en aprendizaje. Esas son nuestras compensaciones, porque otra no hay, ¿no? Ya para concluir la entrevista, profesora, sí. De cara hacia adelante, ¿qué desafíos, qué retos aún quedan? Tengo una veintena de libros aún sin editar. Están listos. Algunos están esperando que mi hija termine de ilustrar, porque yo soy muy admiradora del trabajo que ella hace. Es un trabajo brillante, muy lindo. Tiene una creatividad excepcional. Cuando me sorprende a veces con un trabajo que él me lo ha ilustrado, no hemos tenido tiempo ni de compartir y por la distancia y demás, pero ella ha captado tan bien que va más allá de lo que quiere decir el texto. Siempre va más allá. Y tiene una capacidad para interpretar. Entonces, un poco que deseo que sea ella la que haga mis últimos libros. Pero es un poco difícil conseguir el tiempo de ella, porque también trabaja, tiene sus niños y tengo que tener paciencia para esperar el tiempo que ella precise de terminar. Mi idea es completar esas, poder publicar todos los textos que tengo inéditos. Profesora Aida Soria Galvaso, quiero agradecerle por haber aceptado esta entrevista. Le solicito su despedida del programa Memorias que Perduran. En realidad la agradecida soy yo, porque nunca había pensado que pudiéramos tener un medio que nos acerque un poco a todo lo que hemos trabajado, a toda nuestra vida. Me encantaría, sí, poder de alguna manera seguir incentivando a los profesores a realizarse como maestros, a conseguir siempre que ellos se proponen y a seguir estudiando y leyendo, porque el maestro nunca termina de estudiar y de capacitarse. Para ellos, en realidad, a todo mi saludo y el deseo de que sí, ellos se deciden escribir, tienen que ser buenos lectores, para empezar, ¿no? Tenemos que ser buenos lectores. A mí la lectura me agarró desde muy niña y desde entonces nunca dejo de leer. Y sé que es el elemento que nos puede guiar para producir también, ¿no? Porque siempre estamos superándonos a través de la lectura. Pues mi deseo que los maestros sigan adelante y se capaciten, lean mucho. Mi mensaje para ellos especialmente. Y para los niños, da todo nuestro cariño, nuestra creación. Más quisiera insinuarles y difundir que después estamos cumpliendo los 25 años de dedicarnos a los niños y para nosotros ha sido una alegría tan grande, siempre lo hemos hecho con tanto amor, que escribir para los niños es como una aventura emocionante. Y trabajar en equipo también es emocionante, muy lindo, porque el logro de uno de nuestro equipo es el logro de todos. Así que esas son las dos cosas que he aprendido, trabajar en equipo y con entrega absoluta. Bueno, muchísimas gracias, profesora Aida Soria Galvaso, por haber compartido esta semblanza de vida tan prolífica a lo largo del tiempo. Nos ha comentado que pasó su infancia en Pairumani, conociendo las bondades de aquella región con la presencia de Simón y Patiño, que administró aquella granja y que permitió además que los pobladores estén enraizados en este espacio geográfico. Nos ha comentado que iba a la escuela hacia Quillacollo
en movilidades, pero en la mayor parte en las carretas jaladas por caballo, una experiencia tremendamente interesante. Después venir a la ciudad, al colegio o al liceo Elena Arce, que antes dijo que se llamaba Liceo Cochabamba, transitar por Comarapa, por La Paz, luego volver a La Paz, estudiar allí la profesión del magisterio y luego también trabajar sus iniciales actividades en Tarata. Nos ha señalado que ha estado 3 años, luego Quillacollo otros 2 años, venir a la ciudad de Cochabamba y aquí sí desarrollar intensa actividad docente en varios establecimientos, además siendo directora de una unidad educativa durante 20 años. Pero también destacar su labor como escritora, y lo ha señalado que este año cumplen sus bodas de plata 25 años de una actividad de escritora, de una actividad creativa, innovadora, dirigida a los niños y los jóvenes con material educativo que aporta en la enseñanza y en la formación. Pero además de aquí para adelante queda el reto todavía pendiente de sus 20 libros que están pendientes de publicación y que seguramente serán un aporte interesante en la formación educativa de nuestros niños y jóvenes. Agradecerle por haber compartido esta semblanza de vida en Memorias que Perduran. Muchas gracias, profesora Aida Soria Galvarro. Un abrazo y será hasta pronto. Igualmente, muchas gracias a usted, don Constantino. Una alegría. Gracias. Muchas gracias. Hasta pronto.